Agradecer principalmente al profesor Alejandro Sainz Arnaiz por esta invitación, a Sofía por tus palabras. Es una alegría volver a la Universidad Pompeu Fabra. Yo a Barcelona y a la Universidad Pompeu Fabra le debo familiarmente y académicamente los años más bonitos de mi vida. Pasé 2 años hermosos ahí en Barcelona a propósito de mi tesis doctoral con el profesor Jesús María Silva Sánchez, y dejé mucha cantidad de amigos y amigas allí, y siempre es una alegría volver. Así que estoy muy contento, aunque sea de hacerlo de manera virtual, muy feliz de volver en parte a mi casa. Eh, claro, uno vuelve a la casa normalmente con la gente con la que se ha formado. Esto es una particularidad. A venir a un ámbito de derecho constitucional del que no soy especialista requiere de algunas aclaraciones. La primera esa, que no soy especialista en derecho constitucional, mi formación es en derecho penal y particularmente en teoría del delito. Y aclarar también que la presentación muy breve que voy a hacer es el resultado de un trabajo colectivo. No soy el autor individual de las ideas que voy a exponer, sino que son el trabajo de las discusiones que surgieron en el ámbito de la comisión que integramos con Marisa, y también de las discusiones que se formaron en nuestro seminario en la Universidad Nacional de Cuyo, con gente de la cátedra nuestra de Derecho Penal, con gente de la Suprema Corte de Justicia, con gente invitada que participó y nos expuso sus ideas, y de las que nos enriquecemos y nos enriquecimos, y pudimos plasmar las ideas fundamentales que voy a intentar resumir muy brevemente en esta presentación. Básicamente la idea es exponer las bases mínimas, teóricas, fundamentales de cuál debe ser la base teórica que oriente a la reforma judicial, y de esa base teórica derivar algunas consecuencias en el diseño institucional de por lo menos 3 instituciones centrales: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, y algunas referencias muy breves al juicio por jurado. Así que todo va a ser de manera muy sintética. Voy a leer algunas páginas simplemente. El Poder Judicial presenta un déficit original de legitimidad democrática en relación a los otros poderes del Estado, en tanto sus integrantes no están sometidos al voto popular. Esto lo destaca con toda claridad Atienza, al señalar que el juez no posee una legitimidad de origen, no ha sido elegido, dice Atienza, democráticamente. En el mismo sentido, el filósofo argentino Carlos Nino señala que los jueces no están elegidos directamente por el pueblo, ni responden de sus decisiones ante él a través del debate colectivo. A lo sumo son designados por autoridades democráticas, eso sí, pero su legitimidad es indirecta. Y con el tiempo, esa legitimidad se va diluyendo porque el consenso colectivo, que puede haber cambiado considerablemente desde el momento en que ese consenso tuvo alguna incidencia en su designación. Es posible que esta debilidad intrínseca de legitimidad sea una de las razones principales por la que en nuestro país, al menos, una buena parte de las decisiones son seriamente puestas en tela de juicio por la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que esta no es la única razón por la que ello ocurre. No es solo la debilidad democrática de origen, sino la falta de democratización del proceso de diálogo con la ciudadanía, lo que quizás explique los cuestionamientos a la legitimidad de las decisiones judiciales. Posiblemente esta ausencia de diálogo con la comunidad sea una de las razones del aislamiento social, valga la palabra o la expresión en estas épocas, en la que se encuentra inmerso el servicio de justicia en la actualidad, especialmente en relación a los sectores de mayor vulnerabilidad. El filósofo argentino Gargarella dice que esta relación dificultosa entre Poder Judicial y ciudadanía se debe a que los jueces, y muy en particularmente los jueces y juezas de la Corte Suprema, tienden a ser seleccionados, dice textualmente, entre los sectores más pudientes de la sociedad, los más ricos, los que han tenido acceso a una mejor educación,
mientras que en muchos de los individuos involucrados en los litigios provienen de sectores sociales más bien bajos. La combinación de estas diferencias, dice Gargarella, tiende a dificultar las instancias de diálogo. Yo creo que eso no es enteramente así, que es solo en parte así. No es que los integrantes del Poder Judicial provengan de una casta privilegiada. De hecho, aquí tienen uno cuyos papás fueron trabajadores sin estudio y simplemente fui el primer abogado de la familia, el primer profesional de la familia, proveniente de una universidad pública y gratuita. Es decir, no creo que los integrantes del Poder Judicial vengan en su gran mayoría de una casta privilegiada, sino que el Poder Judicial ha ido conformándose a sí mismo con sus particulares características, debido a fundamentalmente el carácter endogámico del proceso de selección de magistrados, que fomenta su integración con gente del mismo Poder Judicial que va reproduciendo sus mismas prácticas y sus mismas lógicas. Yo creo que esa es la razón del alejamiento. Y este diagnóstico demuestra, como lo señala Alterio y Niembro Ortega, que es necesario que los tribunales de algún modo asuman el compromiso constitucional con la transformación, cito textualmente, el compromiso constitucional con la transformación social en beneficio de los que se encuentran en situación más vulnerable. Pues bien, para cumplir con esta finalidad se debe contar con un diseño institucional que fomente el vínculo del Poder Judicial con la comunidad a través de la utilización de herramientas de deliberación democrática que garanticen que los diversos puntos de vista e intereses sobre una determinada cuestión van a ser efectivamente considerados. Dicho de otro modo, si el Poder Judicial no se acerca a la gente, es necesario propiciar ese acercamiento mediante mecanismos que así lo garanticen. Si el procedimiento del que deriva la resolución judicial del conflicto es abierto, público, transparente, plural, contradictorio, la decisión que se tome ganará necesariamente en legitimidad, pues no será el resultado de una actuación secreta y unilateral del sistema de justicia, sino que será la consecuencia de un procedimiento que permite que la decisión pueda ser presentada no ya en nombre del juez o de la jueza que resuelve, sino en nombre de toda la ciudadanía como su decisión. En definitiva, de lo que se trata es de que el Poder Judicial actúe fuertemente influenciado por la ciudadanía, pero a la vez controlado por esa ciudadanía. Esta base teórica debería verse reflejada en la reforma de cada una de las instituciones particulares del sistema de justicia que propiciamos. Veamos cómo eso se ha traducido o se traduce en algunas de esas propuestas en materia de corte, en materia de consejo de la magistratura y en materia de juicio por jurados. Vamos al tema corte. En el esquema conceptual propuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería ser la institución central de un procedimiento democrático y deliberativo en el que se discuta sobre la interpretación y el alcance de nuestras normas fundamentales. En otras palabras, la Corte debería ser un gran foro público de interpretación constitucional, es decir, un espacio para que la comunidad discuta sobre cuestiones que determinan la vida social y política del país. De este modo, esta institución bien podría transformarse en el ámbito en el que se canalicen los inevitables desacuerdos, tanto morales como éticos, como políticos, como estratégicos, que atraviesan a nuestra fragmentada sociedad civil. Para lograr este objetivo, debe contarse con una Corte cuya integración represente ese pluralismo presente en la comunidad. Debe propiciarse entonces una integración que garantice esa pluralidad de miradas, pero además cuente con una adecuada representación federal y de géneros, de modo que gran parte de los intereses en juego estén representados en su integración. Por lo demás, se debe destacar que el pluralismo no es solo lo que debe orientar su integración, sino la determinación del mismo diseño institucional de la Corte. Por eso hemos propuesto el fortalecimiento de mecanismos de audiencias públicas y amicus como un modo de asegurar el vínculo con la sociedad. Las audiencias públicas, que ya existían en la Corte, pero que creemos que es necesario fortalecer, constituyen una de esas herramientas de apertura institucional que fomenta el diálogo entre la comunidad y la justicia.
la utilización de estos mecanismos de deliberación democrática no solo ponen en cuestionamiento el prejuicio elitista de que la tarea de interpretación de las normas jurídicas es solo una cuestión de especialistas, sino que al mismo tiempo pone en valor las opiniones y los puntos de vista de la comunidad sobre cuestiones determinantes para el destino del país. En definitiva, las audiencias públicas democratizan el procedimiento de elaboración de las decisiones judiciales y de ese modo contribuyen a que la resolución del conflicto deje de ser percibida como una imposición de un poder del Estado para ser el resultado de un diálogo horizontal entre el Poder Judicial y la comunidad de la que forma parte. En esa misma línea de orientación se formulan otras propuestas, como la de una acción abstracta, gratuita de inconstitucionalidad con reenvío al Congreso, y la eliminación de una tasa de justicia para el acceso a la Corte, que de algún modo reflejan la pretensión de que ella no sea un espacio institucional solo accesible para las élites, sino para cualquier persona que tenga una petición constitucional. Asimismo, se han propuesto herramientas que fortalecen el rol democrático de la Corte mediante la sugerencia de introducir, para casos solo excepcionales, la publicidad de las deliberaciones de los jueces y juezas, el deber de establecer fundadamente una agenda de casos con control ciudadano. Se busca incentivar el rol de la Corte como promotor de la deliberación pública mediante la incorporación de las figuras de consultas legislativas. Es decir, todas instituciones cuyo diseño están orientadas a revincular el Poder Judicial en general y la Corte en particular con la ciudadanía. Esto también se advierte en algunas de nuestras propuestas en materia de Consejo de la Magistratura. El funcionamiento del actual Consejo de la Magistratura pone de manifiesto que está regido principalmente por las lógicas e idiosincrasias de los actores que se encuentran dentro del propio sistema judicial. Por ello, es importante que las reformas apunten a fortalecer el peso de las miradas externas, de modo de debilitar su endogamia y tornar a la estructura más permeable a lo que ocurre fuera de ella, fuera de esa estructura. Ello requiere que el modelo de Consejo de la Magistratura deba anclarse en una visión plural, que proyecte e impacte tanto en su integración como en la definición de los procesos y responsabilidades que el órgano en cuestión lleva a cabo. A este ideal es posible acercarse mediante la introducción de dos niveles diferentes de reforma. Por un lado, mediante el fortalecimiento del equilibrio en su integración y en su funcionamiento entre los actores judiciales clásicos y los estamentos que son externos a él. Eso es un primer paso, fortalecer ese equilibrio. Por otro lado, ampliando la actual mirada estrictamente jurídica de la que se consideran y resuelven las cuestiones que se presentan en la órbita de la Administración de Justicia. A tal fin, la interdisciplina se muestra como una herramienta adecuada para atender a la necesidad expuesta. Esta forma de ver las cosas se plasma en una propuesta de ampliación de la representación del sector científico y académico del Consejo, que en su configuración actual se encuentra infrarrepresentada. Se trata de una forma de solucionar y fortalecer esa representación que es fundamental para fortalecer la mirada externa hacia el Poder Judicial. Por ello se propone una integración que garantice un equilibrio entre los distintos estamentos, incluido el sector académico y científico, propiciando que este último esté integrado por representantes de la sociedad civil, en particular de organizaciones de derechos humanos y de géneros, y que en la medida de lo posible no sean abogados o abogadas. Esta interdisciplina, esta pluralidad federal y de géneros, atraviesa toda la propuesta también en materia de Consejo de la Magistratura. Así, por ejemplo, tanto la integración de los jurados de evaluación como la necesidad de introducir modificaciones en las pautas de valoración de los antecedentes, que en la actualidad se le asigna más puntaje a una instancia de formación fundamentalmente judicial, que supone un desequilibrio con los profesionales externos al sistema judicial. Por otra parte, en cuanto a los procesos disciplinarios, se considera que deben mejorarse las instancias de participación ciudadana en los procesos administrativos sancionatorios. Además, es importante dar una mayor relevancia a otras temáticas, por ejemplo, el moving, por ejemplo, la discriminación, la violencia con sus múltiples facetas, la incorporación del enfoque de género y de derechos humanos a las prácticas, o la no incorporación, en todo caso, de las prácticas judiciales de estas perspectivas. En fin,
ampliar el catálogo de sanciones en el proceso disciplinario me parece una cuestión también importante a tener en cuenta, y que en el proceso sancionatorio la ciudadanía tome parte a través de la intervención, por lo menos del denunciante. En cuanto al juicio por jurados, el juicio por jurados, voy a hablar solo de las ventajas democráticas del juicio por jurado, de la importancia que el juicio por jurado tiene para colaborar en la, en la legitimidad, en la recuperación de la legitimidad democrática por parte del Poder Judicial, y no voy a hablar de las desventajas que también tiene, en mi opinión, desde el punto de vista especialmente jurídico-penal, en cuanto a la implementación en el juicio por jurado de la teoría del delito. Pero me voy a referir, me voy a concentrar, y muy brevemente, y con esto termino, en el juicio por jurado en cuanto a sus ventajas democráticas. El derecho de la comunidad a juzgar a sus pares mediante el juicio por jurados constituye una pieza fundamental en una concepción de justicia deliberativa y ocupada por generar vínculos entre la comunidad y la administración de justicia. Este acercamiento es evidente, puesto que al reconocer las decisiones del jurado como propias, es menos frecuente la crítica social contra los veredictos pronunciados mediante este tipo de procedimiento. Como decía, me voy a ocupar solo de las ventajas respecto a la administración de justicia. Y entre ellas está que el azar implicado en el sorteo que se realiza para seleccionar al grupo de personas a partir del cual se conformará el jurado, presenta importantes virtudes en el plano procedimental. Asegura la rotación en los cargos, introduce la misma probabilidad de que la persona sea la misma probabilidad de ser seleccionada a toda la ciudadanía, es decir, toda la ciudadanía está en iguales condiciones de ser seleccionada para el jurado. Garantiza que los mandatos sean breves, por ser ad hoc. Impide la reelección, favoreciendo la rotación. Articula formas de vinculación institucional con ciudadanos y ciudadanas que no ejercen roles políticos activos. Disminuye el sesgo elitista que presentan los cargos electos y permite revertir de algún modo la sobrerepresentación que algunos sectores privilegiados pueden tener en los cargos judiciales, y hace esperable que la sensibilidad frente al delito y la pena no se vea afectada por el sesgo que pueden generar la dedicación exclusiva a la tarea de juzgar. Además, el jurado tiene la ventaja de que al incrementarse el número de decisores, aumenta necesariamente la probabilidad de corrección de las decisiones. Y cuando requiere unanimidad, maximiza la imparcialidad y disminuye la probabilidad de errores lógicos o fácticos. En otras palabras, el juicio por jurado implica el compromiso de los y las ciudadanas con la tarea de conocer el derecho, de analizar los hechos que les son expuestos y las alegaciones de las partes, y llegar deliberativamente a una decisión en la que sus concepciones morales, políticas y culturales son primordiales. Esta tarea conlleva un ejercicio democrático y una instancia de aprendizaje respecto del modo en que funciona la tarea del Poder Judicial. Por otra parte, el juicio por jurados constituye una oportunidad para el Estado y el Poder Judicial de generar el reconocimiento hacia diversos sectores de la comunidad. Al minimizar los requisitos para la participación en el rol del jurado y establecer reglas que promuevan la integración plural, el Estado identifica la diversidad social y concede derechos no por la proximidad a determinadas virtudes, sino por el reconocimiento de la dignidad y el respeto que merece cada individuo, concediendo la imputabilidad moral de toda ciudadanía como persona jurídica de pleno valor. De esta forma, la pluralidad interesa también como forma de reconocer grupos minoritarios, disidentes, con diferentes historias, con diferentes culturas, con diferentes etnias, como parte necesaria de la comunidad. De este modo, lo que podemos ver es cómo la necesidad de establecer vínculos entre el Poder Judicial y la ciudadanía se reflejan en la propuesta que hemos elaborado para la Corte Suprema, en la propuesta que hemos elaborado para el Consejo de la Magistratura y en la propuesta que hemos elaborado para el juicio por jurados, la introducción a nivel federal del juicio por jurados. Yo lo dejaría acá y en todo caso quedamos abiertos para la discusión, y le damos la palabra a Sofía y a Marisa. Muchas gracias. Bueno, la verdad que gracias, Omar, por ser coequiper y justo un penalista y una civilista, ¿no? En un seminario de constitucional. Creo que también eso marca también
un camino. Agradezco muchísimo la invitación, en especial al director del Departamento de Constitucional, a Sofía, a Nacho y los que están acá presentes. Bueno, voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, si no me dicen, si no se ve. ¿Lo ven? Así, perfecto. Básicamente, bueno, como muy bien decía Omar, esto de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? ¿Cómo hacemos para acercar la justicia a la gente, a la ciudadanía? Y en definitiva tiene que ver con esta idea que un poco uno pretende mostrar en estas recomendaciones, que son unas recomendaciones planteadas por un grupo sumamente diverso, no solamente en la formación académica, en la formación en las prácticas que llevamos en nuestras historias, sino también en lo que tiene que ver con la mirada que tenemos. En mi caso, yo soy investigadora del CONICET, con lo que eso significa también, ¿no? En algún punto soy la que no vengo justamente del derecho, digamos, ni de la justicia, ni de el ejercicio de la profesión. Y en esta idea de reformar para transformar. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son aquellos debates pendientes que tenemos en nuestros países a la hora de repensar un poder judicial diferente? Seguimos teniendo una estructura de un poder judicial del siglo XIX, del siglo XX, con una sociedad, y más ahora en pandemia, nos hemos dado cuenta justamente lo que implica una sociedad del siglo XXI. Perdón, porque como estoy como administradora, tengo también que ir tengo que ir admitiendo a la gente, entonces no puedo hacer todo. Acá hay un interrogante que me parece que es clave. ¿Es un trabajo que hace al fortalecimiento del Poder Judicial? ¿Hay que fortalecer un poder que está débil? ¿O hay que en realidad reformar un Poder Judicial justamente porque tiene un poder, pero la pregunta es si el poder está bien distribuido, si el poder está bien dirigido y si el poder está bien, digamos, vinculado en esta finalidad que tenemos de resolverle los conflictos sociales, sociojurídicos a la gente? Y entonces en ese aspecto me gusta más hablar de reformar que de fortalecer, y también en esta idea de por qué nos han propuesto comenzar por las cabezas, ¿no? Lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, con la Corte Suprema, con los ministerios públicos, porque en definitiva por algún lado hay que empezar, porque no es una reforma de toda la justicia. Es algo mucho más profundo hablar de la reforma de la justicia. Eso implica una transformación cultural. La pregunta es, ¿las instituciones cabeza tienen mucho también para decir, y desde ahí se tiene que dar señales distintas para que pueda haber una transformación cultural a largo plazo, claramente? Dicho esto, el presidente, y también tiene este consejo consultivo, es una propuesta del Ejecutivo, con lo que eso significa también, ¿no? Porque hubo siempre poca alianza entre los poderes del Estado y la academia. Esto de convocar a un consejo de expertos a los fines de colaborar con, siempre estuvimos como afuera, ¿no? Y la pregunta es, me parece que es una muy buena señal por parte del Ejecutivo haber creado este consejo consultivo. Y acá dice, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones de la creación? He decidido la conformación de un consejo para afianzar la administración de justicia en la República Argentina. Este consejo estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial. Eso no lo creo, pero bueno, lo digo de forma personal, pero sí por lo menos que haya una diversidad, que eso le da también una riqueza extra a este trabajo. Y dice, para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial. Entiende que hay otras transformaciones que van a venir también por derivación. Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura, instaurar el juicio por jurado, modernizar el Código Penal. Todos los proyectos que proponga este Consejo serán enviados a consideración del Congreso de la Nación. De hecho, muchas propuestas nuestras se traducen en reformas de carácter legislativa, por lo cual la alianza con Poder Ejecutivo y también Poder Legislativo. Y acá dice, yo quisiera que las recomendaciones que finalmente me brinden sean parte del debate que estamos abriendo y se conviertan en las piedras basales de un nuevo sistema judicial, que nuestra sociedad está demandando desde hace mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué la ciudadanía no cree en la justicia? ¿Por qué justamente los destinatarios principales de la justicia no creen
en los órganos, o sea, que forman parte de este sistema judicial. Y acá justamente dice, lamentablemente nuestra democracia no ha podido construir todavía. Es una de las grandes deudas pendientes que tenemos en clave democrática. Esta comisión que hoy está creando será la que me recomiende las mejores alternativas para que la justicia funcione en su plenitud. Y justamente no hay una recomendación por tema. Hay varias también miradas, porque sabemos que el derecho también es interpretación y no todos tenemos la misma mirada de cuál creemos que deberían ser las herramientas para. Incluso podemos pensar algunas cuestiones, como por ejemplo un tribunal intermedio, que si quieren después en el debate podemos analizar. La pregunta es, ¿cómo estaría conformado? ¿Cuál sería su competencia? O sea, hay también algunas diversidades, porque en definitiva la interpretación forma parte de un derecho social como es el derecho. Este decreto con el cual se crea esta comisión, este consejo, tiene claramente normas, o sea, tiene un ámbito de aplicación puntual, o sea, se dedica específicamente a Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, tanto la Procuración como la Defensa, juicio por jurado y la transferencia de competencias en materia penal. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una deuda pendiente porque nuestra ciudad de Buenos Aires no era una provincia más, no tenía autonomía, por lo cual no tenía su propia organización, que ahora sí lo tiene. Bueno, ¿qué pasa con ese juego? Y es un tema más local, por lo cual eso me parece que no es interesante traerlo acá. Y este plantea dos grandes miradas. Una de diagnóstico, individualizar los problemas, las problemáticas, y cuáles son las soluciones posibles y las recomendaciones. O sea, tiene dos planos este informe. Por eso este informe tiene un capítulo tercero sobre recomendaciones y todo un trabajo atrás que tiene que ver con los fundamentos, que tiene que ver con el diagnóstico, sobre el cual se edifican esas soluciones. Y acá, en el propio artículo 4, habla de cómo hacer para un correcto funcionamiento. Y acá la gran pregunta era ir delimitando, porque también el propio decreto nos fue dejando en algún punto cierta amplitud para ir colocando otras cuestiones que en el diagnóstico veíamos que también desde una visión sistémica debían ser abordadas en el marco de estas recomendaciones. Muy bien. Claro, acá tenemos algunas cuestiones de limitaciones políticas. A lo mejor quienes están allá no saben, pero hay un tema, digamos, para debatir, como es la ampliación de la Corte Suprema, porque tenemos solamente 5 integrantes en nuestra Corte Suprema de la Nación. Y la pregunta es, hoy, con esta diversidad y pluralidad de ideas ideológicas, etcétera, con la perspectiva de género, con el federalismo en un país federal con 23 provincias más la ciudad autónoma, ¿es posible una corte solamente integrada por 5 miembros, donde en realidad se decide por mayoría, serían nada más que 3 personas? ¿Eso es democrático? Dejar en manos de 3 personas decisiones tan importantes como una corte, como una cabeza de uno de los 3 poderes del Estado. Y esa es la pregunta. No la contestamos de manera expresa. ¿Por qué? Porque sabíamos que esa era la mirada puesta de los medios de comunicación. Y como realmente este trabajo es muy profundo y muy amplio, no quisimos que se centre nada más en la cuestión de la ampliación para no quitarle justamente esa riqueza que tiene un montón de otras propuestas. Explicitamos en el capítulo 2 cuáles son los cimientos sobre el cual construimos todas estas recomendaciones. Y son 4, la perspectiva de géneros, y en mi caso soy abiertamente feminista, de las que integramos el Consejo Consultivo, tengo un compromiso político en sentido profundo, tengo una construcción feminista, por lo cual también, además de ser civilista, y además de ser, digamos, de la academia, digamos, de sistema científico, mejor dicho, porque formo parte del CONICET, era como la más rara avis en algún punto de este grupo. El federalismo, la democratización del servicio de justicia, esta oxigenación justamente del cual hablaba Omar, y la agenda digital e innovación tecnológica, a lo que ha dejado muy sobre el escenario la propia pandemia, ¿no? Y por eso estamos acá, digamos, teniendo este webinar, como se le dice ahora. Muy bien, y la pregunta es, ¿hay en estos 4 cimientos una mirada dialógica? Están todo el tiempo dialogando. ¿Por qué? Porque también la agenda digital y la tecnología nos permite abrir esta idea de poder publicitar y el acceso de la ciudadanía a. La perspectiva de género también forma parte de una democratización obligada, porque también tiene que ver con el tema del federalismo, también tiene que ver con esta democracia. O sea, hay en cada uno de ellos un tejido que tiene una razón de ser de por qué estas 4 son los cimientos.
Y no solamente eso, es hasta qué punto también se tiene que revalorizar en esta oxigenación. Estando acá en una actividad promocionada por una universidad, justamente la formación en las universidades. Estos son debates. La reforma de la justicia debe ser debates que realmente se instalen en nuestras universidades, porque en definitiva, las universidades de derecho tienen como principal, o deberían tener como principal fundamento, justamente tener o afianzar una mejor justicia. Yo como feminista tenía como una gran manda, y de hecho cuando el presidente me llama para convocarme me dijo: Marisa, yo sé que con vos las cuestiones de géneros en plural van a estar también volcadas, porque es otra de las grandes deudas pendientes de la justicia con la ciudadanía. Y acá la pregunta es, estas leyes sobre el cual hoy en la Argentina se ha dado todo un entramado legislativo internacional, regional y nacional en materia de demandas feministas, también deben ingresar al Poder Judicial. Y uno va a ver que también ha cambiado el propio concepto de género. En una primera etapa se hablaba de mujer, en una segunda etapa se hablaba de género, y hoy se habla de géneros en plural. También involucra a todo el colectivo LGBTIQ+, e incluso hoy tenemos conflictivas en el buen sentido en materia de los no binarios. ¿Cómo podemos compaginar la coexistencia entre paridad de género con no binario? Aquellos que se consideran que no son ni hombres ni mujeres. Miren cómo eso pone en crisis también el concepto de paridad de género, una herramienta que vamos a ver que tiene también mucha importancia. Acá traigo, el primer caso fue de Mendoza, el primer caso planteado, donde Jero Caro justamente va al registro civil de Mendoza, donde dice: quiero que me quiten de mi partida esto de que soy hombre o mujer. No me siento identificado con ninguno de los dos géneros binarios. Y la pregunta es, ¿qué respuesta le damos en el marco de una legislación como en la Argentina, donde permitimos la identidad autopercibida sin tener que fijarnos en esta idea cerrada binaria hombre-mujer? Miren cómo en clave de democratización y en definitiva de identidades en plural nos viene a poner en jaque incluso también al Poder Judicial. Y acá el comité de la CEDAW es muy claro, como también nuestra CEDAW es muy vieja, por eso los comités justamente hacen la interpretación dinámica, y si estamos acá en un seminario de Derecho Constitucional, justamente tenemos que darnos cuenta que este doble juego, este diálogo ya ahora inescindible entre Constitución, entre Derecho Constitucional y Derechos Humanos, hace que las observaciones generales, que las recomendaciones, que la jurisprudencia que vienen de organismos internacionales forman parte de este enriquecimiento, de esta riqueza mayor de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Justamente acá no habla más de mujeres, sino habla del concepto de género. ¿En términos de qué? De identidad cultural. Saliéndonos de la idea de lo biológico, de la naturaleza, sino yendo más a una idea de construcción social. Y por eso entramos a esta gran tensión que tenemos dentro de los poderes judiciales. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto esta mirada machista, patriarcal, que sigue tan vigente en el Poder Judicial, no termina por interrumpir esta idea de democratización de la justicia? ¿O hasta qué punto justamente la perspectiva de género no debería ser un pilar en esta reconstrucción o esta reformar para transformar en clave de derechos humanos desde la justicia? Y por eso acá hablamos de democracia paritaria, en lo que tiene que ver justamente con la perspectiva de género. Y acá Alda Facio, una gran feminista, dice: cuando es solo un número insignificante de mujeres, no hay inclusión de esa diversidad. Pero cuando el número es significativo, hay muchas más probabilidades de que la haya. Esto de que no quiere decir que porque haya más mujeres automáticamente son feministas o tiene que ver con una reivindicación feminista dentro del Poder Judicial. Sí implica de base una mayor oxigenación, que no es poca cosa. Hasta ahora la mayoría de los feminismos se ha concentrado en los aspectos menos amenazantes de la transformación del derecho. Esto porque es más fácil permitir la entrada de mujeres a las instituciones patriarcales que transformarlas. Es más fácil permitir que algunas mujeres lleguen a ser juezas de las Cortes Supremas que cuestionar los principios jerarquizantes que organizan el sistema de administración de justicia. Nosotros vamos por ambas cuestiones, porque creemos que una y otra van de la mano o dialogan. Por eso es paridad de género, pero también desde una visión feminista. Por lo cual, como decimos, es necesario, pero no suficiente, no solamente es más mujeres, sino más mujeres que tengan una reivindicación y que también tengan toda una transformación a la hora de hablar de un poder judicial más cercano a la gente. Por eso cuando uno habla de violencia de género, ¿hasta qué punto nuestras instituciones siguen también violentando en algún punto estas cuestiones del acercamiento a la justicia? Esto que dijimos al principio, porque la justicia no cree
¿Por qué la gente no cree que la justicia le va a resolver sus problemas? Y la importancia de generar información cuantitativa. También acá tenemos esto de visibilizar en algún punto. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos también en qué aspecto? En lo que tiene que ver con esto del famoso techo y pirámide de cristal. Vamos que cuanto más arriba vamos, son muchas menos mujeres las que llegan en los lugares de poder de decisión. Y en esto cuando nuestra Corte Suprema tiene 4 hombres o una mujer. Y cuando uno va a los superiores tribunales de justicia provinciales y cuando uno analiza a nivel de jerarquía, los ministerios públicos, las procuraciones, las defensorías y el Superior Tribunal de Justicia también tenemos 67% son hombres, 32% son mujeres. Y esto implica no solamente la segregación vertical, sino también horizontal. El derecho penal suelen ser más hombres, el derecho de familia suelen ser más mujeres. Seguimos replicando lógicas justamente de estereotipos, donde las mujeres somos las mejores cuidadoras de la casa. Bueno, dentro del ámbito de la justicia somos las que hacemos familia, ¿no? Hay ahí también algo para revisar en términos profundos. De hecho, cuando uno analiza, y acá vemos muy bien las pirámides, los camaristas, que son los de, digamos, tribunales de alzada, tenemos el 25% son mujeres, el 75% son varones, en los cargos de los magistrados, y ya en funcionarios y en personal administrativo son muchas más mujeres que varones. Miren qué elocuente con los números se ve este techo y esta pirámide de cristal. Y cuando uno analiza, me parece interesante, porque es el primer estudio que se hizo ahora hace poco, en la provincia de Buenos Aires, donde se analiza qué pasaría si en los concursos ingresaran automáticamente sí o sí, y eso también lo hemos analizado en este Consejo Consultivo, los concursos del Consejo de la Magistratura, la mitad deberían sí o sí ser mujeres. Si hoy, en la provincia de Buenos Aires, los concursos fueran la mitad obligatoriamente mujeres, recién podríamos llegar a tener paridad en el 2070. Digo, para dimensionar el Ministerio Público de la Defensa, distinto porque hay más igualdad hoy. Si uno hiciera hoy un ingreso del 75% de mujeres en los concursos obligatoriamente, recién estaríamos adelantando, miren cuándo podríamos llegar a tener paridad, digamos, en lo que tiene que ver con el 2025, ¿no? Miren cómo vamos adelantándonos justamente. ¿Y por qué es importante esto? Para darnos cuenta las acciones positivas a la hora del ingreso y a la hora de los concursos. Y esto es algo que tuvimos muy en cuenta nosotros justamente a la hora de analizar estas recomendaciones. Nosotros tenemos en Argentina, es el primer, digamos como algo histórico en este gobierno, el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y acá plantean 3 grandes áreas de una revisión crítica del Poder Judicial desde la perspectiva de género. La organización judicial, esto de tener áreas de género en la justicia, oficinas de la mujer, oficinas de violencia, etcétera, ¿no? El tener áreas permite visibilizar. La pregunta es que también nos quedamos en esto de todavía falta cómo derrama esas áreas a unos cambios en las prácticas. Por eso nosotros mismos también, en las propias recomendaciones que hicimos, hablamos de las licencias, hablamos también de la corresponsabilidad, porque hay un sistema, hay una idea sistémica de que justamente hay que modificar unas prácticas patriarcales. Y por eso tenemos una ley Micaela, justo a la mañana estuve con el papá de Micaela, que fue una víctima de femicidio, y por eso la ley de capacitación obligatoria en materia de género lleva el nombre de Micaela García, donde el único de los 3 poderes del Estado que no se capacitó en perspectiva de género ha sido la Corte Suprema de la Nación. Y también eso va marcando una corte cerrada, una corte aislada, una corte que justamente no se anima a estar de cara a la sociedad. Cuando nosotros quisimos en estas recomendaciones con esta mirada crítica en clave de género, primero, proponer que el ingreso democrático, tenemos una ley de ingreso democrático igualitario del Poder Judicial, sea con perspectiva de género. Ya empezar de ahí que el ingreso al Poder Judicial sea con perspectiva de género. Que la inscripción a los concursos y pensar, si en este concurso se inscribieron tan pocas mujeres, no hay un piso mínimo del 30% de mujeres inscritas, pues ahí hay que suspender el concurso, generar acciones para que realmente se anoten acciones positivas y ahí sí sustanciar el concurso. Evaluar los antecedentes. Esto de una mujer que tuvo 2 hijos,
no se le puede pedir que haga un posgrado en la misma cantidad de años que un hombre. Si uno lo hizo en 4 y otro en 7, va a tener el mismo puntaje, aunque la cantidad de años le haya insumido mucho más a la mujer que al hombre. Las pautas de evaluación también, cómo leer los currículums, también que tenga, digamos, que también la formación en género tenga una valoración, un puntaje específico. El jurado con paridad de género, y como son 3, que haya alternancia, 2-1, 1-2, 2-1, 1-2, que también la alternancia forme parte de otra herramienta de acción positiva en esta idea de paridad de género. Cómo se elaboran las ternas y el envío de los pliegos, ¿no? Y acá hay algunos, digamos, ejemplos, ¿no?, al respecto. También Argentina tiene este año el cupo laboral trans. ¿Cómo pensaríamos que también puede haber un cupo laboral trans en el ámbito del Poder Judicial? ¿Cómo habría esa ruptura? ¿Por qué el Poder Judicial no puede también demostrar en su conformación la mayor pluralidad que tenemos en la sociedad? En definitiva, tenemos acá bastantes cuestiones para analizar, la integración del Consejo de la Magistratura también con paridad de género, estos 4 estamentos, el político, el de jueces, el de abogados y el de científicos, digamos, en igualdad, en equilibrio, 4, 4, 4 y 4 que proponemos, también lo sea con paridad de género y también lo sea en alternancia en su presidencia, justamente que la escuela judicial que se dedica a la capacitación también incorpore la currícula de género, esto de que no solamente sean puntaje para la gente que está dentro del Poder Judicial, sino también esto de unirse con los que están afuera, ¿no? Esto de oxigenar, como decimos. Y el examen periódico de los magistrados, esto de rendir cuenta. Porque yo como investigadora tengo que rendir cuenta cada 2 años al CONICET, porque yo como docente en la Facultad de Derecho de la UBA tengo que concursar o tengo que renovar cada 7 años. Porque los jueces también como parte de una estructura del Estado y en especial tienen que, de cara a la ciudadanía, rendir cuenta. Y entonces, en definitiva, también acá algo Omar dijo, tenemos un montón de otras propuestas que tienen la misma mirada de democratización, justamente, que tiene que ver con los tiempos, una justicia que no resuelve en tiempo justo, en tiempo razonable, no es justicia, y eso lo sabemos. Lo vemos en temas de violencia, lo vemos en temas de familia, lo vemos en temas de tantos temas, lo vemos en temas de privación de la libertad. Entonces, una justicia que realmente se ajusta es mínimamente una justicia que pueda responder a los tiempos de las personas. El tema de la transparencia, el tema también, no solamente los recursos humanos, sino también los recursos económicos, ¿dónde se pone el dinero justamente de la administración de justicia? Rendir cuenta. Y esto que decimos, todo tiene que ver con la oxigenación. Las audiencias públicas, justamente muy bien que decía Omar, la agenda de causas mínimas, las amigas del tribunal. Si yo como corte te explicito a principio de año cuáles son los temas que me importan. Me importa el tema de vivienda, me importa el tema de los jubilados. Ya te voy diciendo dónde están las preocupaciones que tiene una Corte Suprema. También los cargos vitalicios para mí no forman, digamos, no son propios de una democracia, sino justamente atenta contra la democracia y esta oxigenación en la cual mencionaba. El problema justamente la judicialización de la política y pensar en esto que decíamos también de una acción declarativa de inconstitucionalidad, que esto del control de constitucionalidad concentrado y difuso, que algo después si quieren podemos debatir porque tenemos un sistema distinto al de España, y esto que decimos, un Consejo de la Magistratura en equilibrio, donde hoy tenga un peso mayor con la propuesta nuestra, de nada más y nada menos que la academia y los científicos con esta idea de oxigenar, y que no sean, como muy bien dijo Omar, todos abogados. En definitiva, como dice Platón, la peor forma de justicia es la justicia simulada. Seguimos sintiendo que el Poder Judicial es un poder que le debe tanto a la ciudadanía y en definitiva es una de las grandes deudas pendientes de la democracia, repensar una justicia más cercana a los conflictos sociales de una sociedad del siglo XXI. Muchas gracias.